Ok, bueno, pues entonces seguimos en la unidad número 6. Estamos todavía en la unidad número 6 y el tema para empezar este tiempo es rotación y ausentismo de personal. Y aquí lo que vamos a ver es qué tan importante o cómo afecta este factor de rotación y de ausentismo personal. Vamos a estar viendo ahorita la definición. Cuando estábamos hablando de la terminación laboral o veníamos hablando de esta parte y de cómo afecta o qué tan importante es tener pues conciencia de esta situación de la terminación laboral. De acuerdo a la parte que tenemos o al material que tenemos, la terminación laboral puede afectar en la motivación, ¿no? De las personas que están trabajando, en el comportamiento, en la productividad, la rotación, el ausentismo. ¿Por qué? Porque si hay una campaña en la organización acerca de esto que veníamos comentando del downsizing, que puede ser que era planeado o no planeado, pero si hay una campaña en la que se sabe que se está haciendo recorte de personal, pues de acuerdo a situaciones que se viven, por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita les voy a poner una noticia de Uber, pues en realidad sí, el comportamiento de la gente, su motivación, su comportamiento, su productividad, esto irá a la baja, ¿no? Esto obviamente se reflejará de una forma negativa. Estará menos motivado el empleado, su comportamiento mostrará ciertas situaciones, actitudes en las que no son deseables en el trabajo, su productividad irá hacia la baja y por el contrario, la rotación y el ausentismo pueden ir a la alta, ¿no? Estos dos factores pueden ir a la alta. ¿Alguien quería comentar algo, perdón? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, la situación es, si esto no se atiende adecuadamente, oportunamente, el impacto para la organización va a ser negativo. La parte de los costos se va a incrementar y van a repercutir directamente en la productividad de la organización. Entonces, como recursos humanos o la situación de recursos humanos, o desde su labor, esto se tiene que atender lo más pronto posible. Se tiene que manejar una campaña de este tipo, pues lo más profesional posible, tratar de hacerlo bien y sin que esto se vuelva una cacería de brujas, ¿no? Como se comenta a veces en ciertos lugares, ¿no? Una cacería de brujas de estar viendo y no sabiendo quién se va a ir ¿cómo se llama? Fuera de la organización o cosas de este tipo. Hablando de la rotación puede ser voluntaria o puede ser también igual de alguna manera involuntaria, ¿no? O planeada. Vamos a la parte de la rotación voluntaria y vamos a ver qué causas pueden originarlo. Vamos a pedirle a Monse, si nos ayudas, Monse, por ahí, si nos ayudas a leer rotación voluntaria, por favor. Yo, la otra Monse, profe. Ya nada más eres tú, Monse, ya nada más hay una Monse. Ah, ok, gracias. Rotación voluntaria. Se da cuando los empleados renuncian de manera voluntaria al resto del trabajo. Algunas de las causas que pueden originarlo son crecimiento profesional y o personal, conflicto con su jefe directivo o mando superior, conflicto con sus compañeros de trabajo, mal ambiente laboral, otro empleo, motivos familiares, motivos personales, incumplimiento por parte de la empresa que afecte directamente al empleado. Gracias. Ok, entonces la rotación voluntaria se da cuando el empleado renuncia de forma voluntaria. O sea, él tiene una razón personal o una razón profesional, llamémosle, para presentar su renuncia. Una es crecimiento personal o crecimiento profesional. De otra forma puede ser conflictos internos con su jefe, con sus compañeros de trabajo. El ambiente al interior es malo, es muy pesado, hay mucha exigencia o muchos abusos o muchas cuestiones, ¿no? Puede ser que ya tenga otro empleo y entonces él presenta su renuncia. Pueden ser motivos familiares, atender a su familia o cambiar de residencia, alguna cuestión así. Entonces pueden ser motivos personales, familiares, puede ser incumplimiento por parte de la empresa que afecte directamente al empleado, algo no se está cumpliendo en cuanto a la parte que se estableció de forma inicial en el contrato, algún acuerdo, algún horario, alguna parte de sueldo no reflejada directamente en la nómina o alguna cuestión de este tipo, puede ser que haya un incumplimiento y esto pues le lleve a la persona voluntariamente, o sea, desde su ámbito, desde su parte, a presentar esta renuncia.
Vamos ahora a ver cuál es la renuncia involuntaria y vamos a pedirle, por favor, déjenme darle entrada. Abraham, si nos ayudas con renuncia involuntaria, por favor. Sí, profe. Rotación involuntaria. Se realiza sin deseo o consentimiento del empleado. Esta rotación puede dar por distintas causas como medida de disciplina, incumplimiento de contrato, bajo o inapropiado desempeño de su trabajo, reducción o ajuste de la plantilla y reestructuración de la compañía. Ok, gracias. Ya habíamos platicado un poco de esto, creo, la clase pasada. Esta rotación involuntaria es sin que el empleado desee o sin su consentimiento, pero bueno, este es voluntariamente a la fuerza, ¿no? Se menciona a veces esta palabra o este juego de palabras de voluntariamente a la fuerza, te renuncian, ¿no? Te van a sacar de la organización. Y algunas causas pueden ser, pues, medida disciplinaria, infringiste algunas reglas y, pues, la sanción es rotarte o darte salida de la organización. Incumplimiento de contrato, en algo no cumpliste con algunas de las medidas como pueden ser, pues, parte de las reglas como es la disciplina, las horas de trabajo, ciertas cuestiones, la productividad. Bajo o inapropiado desempeño en su trabajo, igual lo que ya decíamos por no cumplir o por no completar las horas o podría ser también ahí la productividad laboral, las cuotas que se tienen, alguna cuestión así, ¿no? Reducción o ajuste de la plantilla, eso ya veníamos diciéndolo acerca del downsizing, que es la reducción de la plantilla, puede ser planeado o puede ser algo que surge tal vez derivado de una necesidad, como lo es ahorita. Ahorita vamos a ver la noticia de Uber, cómo ha despedido a 3.500 personas, ¿no? Y vamos a ver esta parte. Reestructuración de la compañía. Puede ser esto sí es planeado. Los costos de rotación de personal más comunes, cuantificables, pues gastos de promoción de vacantes, pago de portales de empleo, pago de uso de medios tradicionales de reclutamiento, contratación de empresas especializadas en reclutamiento, pruebas psicométricas, papelería, exámenes médicos. Todo esto son de los costos más fuertes en la rotación de personal. Cuando alguien sale y tiene que entrar otra persona, pues obviamente aplica todo esto, ¿no? O sea, se lleva a cabo. Cualitativos, procesos administrativos, tiempo para... déjenme darle entrada. Hay dos personas que están solicitando entrada. Ok, cualitativos, procesos administrativos, tiempo para las entrevistas, inducción y todo esto que se lleva a cabo un tiempo, ¿no? Y para muchas organizaciones el tiempo es un recurso muy, muy valioso. Entrenamiento, la curva de aprendizaje, afectación en la calidad, en lo que la persona se capacita, en lo que la persona adquiere los conocimientos básicos específicos de la organización. Puede ser que llegue preparado, sea un profesionista, pero tiene que capacitarse en ciertos procesos. Y secundarios, pues aumento de carga de trabajo de los colaboradores, aumento de horas extras. En esto alguien. Carlos dice, es mi internet. Ok, está bien, Carlos, gracias por avisar. Aumento de la carga de trabajo de los colaboradores, aumento de horas extras o turnos adicionales, pérdida de productividad antes y durante el proceso de reemplazo, fuga de capital intelectual y ausentismo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces son unos aspectos secundarios y todo esto, por poco que pueda verse o de repente pensar que no va a durar tanto, tiene un reflejo en costos para la organización. El aumento de la carga de trabajo en los colaboradores va a hacer que baje obviamente la productividad. El aumento de horas extras o turnos adicionales también es un hecho que la gente, a pesar de trabajar más, su rendimiento no es el mismo. Su rendimiento no va a ser totalmente el que se quiere o el que se espera con las horas extras de trabajo. Pérdida de productividad antes y durante el proceso de reemplazo, igual, todo esto que platicamos va a afectar aquí. Fuga de capital intelectual y ello, pues, tal vez haya personas muy experimentadas que sean las que cuando tuvieron esta rotación, y bueno, es ahí donde se va a ver afectada también la organización y el ausentismo, ¿no? Al final, por todo lo que
puede implicar, ¿no? Como el comportamiento de las personas. Vamos a ver aquí la rotación, qué es lo que representa. Vamos a pedirle a Jocelyn, por favor, que nos ayudas con esta diapositiva. La rotación representa un concepto importante, pues se contempla el paso de un empleado por la organización, desde su contratación y desarrollo hasta cuando debe marcharse o deba ser reemplazado. La rotación de personal puede ser positiva, pues beneficia al adquirir personal más capacitado, al aumentar a mediano o largo plazo en los resultados de la entidad. Otro concepto que va de la mano con la rotación y puede ser un indicador importante antes de que esta se presente en el ausentismo. Es el ausentismo. ¿Ok? Ok, entonces vemos lo que ya comentábamos, la rotación representa un concepto importante para la organización, pues es el paso de un empleado por la organización desde su, aquí dice contratación, pero bueno, vamos a ir un poco más atrás, desde su reclutamiento, porque ya ahí hubo un desembolso, un costo de la organización, lo que comentábamos ahorita, desde su reclutamiento, desde su selección, contratación, perdón, y desarrollo, ¿no? Hasta cuando debe marcharse o deba ser reemplazado por otro empleado. Entonces, bueno, nadie va a ser eterno en las organizaciones, todos van a permanecer un tiempo ahí y pues después de unos años pues saldrán y llegarán otras personas y esto es normal en las organizaciones. Lo que se busca en una organización sí es cierta estabilidad, ¿no? En cuanto a la parte de los empleados, pero obviamente será imposible tener a todos los empleados siempre por diversas causas, por diversos motivos, se va a dar rotación. Se busca que los empleados estén contentos, que los empleados estén bien atendidos en general en las organizaciones para que esta parte de la rotación sea lo más bajo, el índice de rotación sea lo más bajo posible. Y aún con todo esto, lo que nos decía Jocelyn, la rotación puede ser positiva, ¿no? O sea, también para las organizaciones, no todo es negativo, aunque los costos y todo ello implica una parte alta, la adecuación, la adaptación, el aprendizaje, todo esto que comentábamos que repercute, aunque todo eso son indicadores importantes hacia la parte negativa, llamémosle un poco, también en la parte positiva puede haber algo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega personas nuevas, pues ahí se renuevan la parte de los conocimientos, hay personal, se adquiere personal a veces más capacitado del que tenemos al interior de la organización y a un mediano y a un largo plazo los resultados pues, pueden ser notorios en la organización de estar renovando también al personal. Entonces tiene sus aspectos negativos y tiene sus aspectos positivos. Y bueno, con lo que cerraba Jocelyn es esta parte de poder contemplar el hecho de que de la mano de la rotación hay otro indicador importante que es el ausentismo. ¿Qué es el ausentismo? Bueno, pues creo que es muy, muy claro. Vamos a pedirle a Saraí. Saraí, ¿nos ayudas con esta parte del ausentismo, por favor? Saraí Morales, Sí. apareces 2 veces, quién sabe por qué, pero apareces 2 veces. Es que estoy tratando de conectarme en la computadora porque no alcanzo ver Ah, bien el teléfono. Por eso. correcto. Pero no se puede conectar en la computadora. Me dice que el internet es inestable, así que seguiré en el teléfono. Ok. Y dice Chavenato 2003. El ausentismo es el término empleado para referirse a las faltas o inexistencias de los empleados al trabajo. Es la suma de los periodos en que es la suma de los periodos en que por cualquier motivo los empleados se retardan o no asisten al trabajo. Son las faltas o ausencias de los empleados al trabajo. El ausentismo es un problema que afecta a muchas organizaciones y es un indicador en el que los recursos humanos concentran muchos esfuerzos. Con la ausencia del empleado hay impactos negativos como incumplimiento de objetivos y baja productividad, lo que lleva a una acumulación y retraso del trabajo. Ok, gracias. Bueno, vemos esto, es algo normal o es algo que conocemos. Seguramente, pues, si has trabajado en algún lugar, pues sabes esta parte de no asistir al trabajo, ¿no? O si alguien de tu familia, tu papá, tu mamá trabaja
y de repente un día no fueron a trabajar, pues eso representa una falta, una inasistencia a sus labores en ese día, ¿no? Es algo que es común a veces en muchos lugares. Esta parte la podemos definir como la suma de los periodos, nos decía Saraí, periodos en las que por cualquier motivo los empleados, por un lado, se retrasan, se retardan en llegar o a su hora de entrada o no asisten al trabajo. Son faltas o ausencias de los empleados al trabajo. En muchos lugares, el retraso, el retardo es importante y es observado, ¿no? En muchas organizaciones se va llevando, se va contabilizando, pues se va registrando. En muchas partes, si tú tienes 3 retardos, representa una falta, una inasistencia. En algunos otros lugares, dependiendo del contrato colectivo de trabajo, pueden ser 6 retardos, pueden ser 3, en esto. Generalmente para la parte de los retardos, pues se dan algunos minutos de tolerancia. En realidad, si tu hora de entrada es a las 9, pues tu hora de entrada es a las 9, ¿no? O sea, no debería de haber inclusive tolerancia, pero pues derivado de esta situación y de no perder también la parte del trabajo de una empresa, de un trabajador, perdón, pues se ponen estos minutos de tolerancia. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, también igual va en función de los contratos colectivos de trabajo de cada organización. Entonces, por ejemplo, acá en la UAM, ustedes saben que tenemos 15 minutos, ¿no? Por ejemplo, de tolerancia para iniciar una clase, ¿no? En esto. Después de los 15 minutos, pues el alumno tiene el derecho de suspender la clase o de retirarse, porque pues, es la parte también, la responsabilidad del profesor en cuanto al inicio de la clase, en cuanto a la llegada puntual. Todo esto es importante y saben que los profesores firman, tienen que registrar su ingreso, su entrada, su salida. Es parte de todo esto, ¿no? Es parte de ello. Igual, pues se tiene registro, control. Después de los 15 minutos ya es considerado un retardo para ingresar a la parte de la clase. Hay un mensaje que dice, Araceli, el internet está fallando, ya me sacó 2 veces. Ok, gracias por avisar. Entonces, bueno, traten nada más de regresar. Esperemos que no haya problema. Entonces, todo esto es importante. El ausentismo se refleja como un problema para la organización y es esta parte donde se van a concentrar, donde recursos humanos pues tienen que trabajar por un lado presionando a las personas para que lleguen, para que no falten y pues obviamente llevando registro. No se puede tolerar ciertas actitudes o cierto comportamiento como este, nada más así, porque si no hay una causa justificada, lo vamos a ver ahorita, pues obviamente se tienen que aplicar sanciones. Pero más allá de las sanciones, pues la ausencia de un empleado en una organización, pues resulta en un impacto negativo en la parte de que se deja de trabajar ese día en ciertas áreas, en ciertas actividades y la baja productividad. Entonces, esto puede llevar y acumular en retrasos de trabajo o en ciertas cuestiones que son como compromisos importantes que no se pueden dejar para otros días. No sé, tal vez pienso en algunas actividades de algunas organizaciones que son procesos diarios, que son procesos reales. Yo, por ejemplo, trabajé en banco varios años. En uno de los bancos que trabajé, pues yo me encargaba de lo que se llama el cobro inmediato e intercambio de cheques devueltos. Entonces, yo estaba en un área o en una función donde yo devolvía cheques de nuestro banco que eran depositados en otros bancos, pero que no tenían fondos, ¿no? No tenían fondos, los depositaban en la cuenta. O sea, yo le pago con un cheque de mi banco a alguien y él va y lo deposita en su banco. Mi banco es Banamex y su banco de él es Bancomer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él lo deposita y Bancomer se encarga de cobrárselo a Banamex. Resulta, ¿no? Entonces, que en Banamex se revisa que haya fondos, que la firma sea correcta, varias cuestiones que se revisan. Si eso no sucede, lo que hace Banamex le devuelve el cheque. Pero hay tiempos, hay momentos donde se deben devolver esos cheques y debe ser lo más pronto posible por los procesos que se tienen. Entonces, esos procesos son diarios, ¿no? Eso se aplica diariamente. Si no se hace, te metes en un problema, ¿no? Tú desde el banco que te están cobrando ese cheque y no lo depositas, si no regresas ese cheque, pues el otro banco le va a dar el dinero y a lo mejor tú nunca se lo vas a poder cobrar. Entonces se hace un problema, se hace una cuestión grande. Entonces, la persona que trabaja ahí no puede faltar, ¿no? O sea, su puesto es prácticamente así como muy, muy esencial. Y si alguien más no sabe hacer ese proceso, bueno, pues se meten en un problema.
Entonces, es un ejemplo de lo que puede impactar el ausentismo de una persona, los problemas en los que puede meter a una organización. Vamos a ver el ausentismo inculpable y el ausentismo culpable. Vamos a preguntarle a Brian, por favor, Brian Eduardo, si nos ayuda a leer estas dos, por favor. Ausentismo inculpable. El empleado se ausenta por una causa o razón real, enfermedad, problema personal o familiar. Ausentismo culpable. El empleado se ausenta del trabajo sin razón o causa, fingiera enfermedad, problema personal o familiar. Ok, El gracias. patrón, Sí, adelante de una vez, Brian, por favor. okay. El patrón tiene derecho de investigar e indagar el motivo de ausencia. Si el empleado se ausentó por una enfermedad, debe obtener su constancia médica para presentarla y evitar alguna complicación laboral. El ausentismo es un problema ya que los índices de ausentismo afectan considerablemente la productividad e impactan la rotación. Ok, gracias. Bueno, entonces hay ausentismo inculpable cuando una persona se ausenta por una causa real, válida, ¿no? Y podemos llamarle. Sobre todo, la mayoría de las veces será una enfermedad, ¿no? Cuando alguien se enferma, pues no puede estar en el trabajo, no puede presentarse a trabajar. Para esto, obviamente, vamos a ver que el patrón tiene derecho a investigar o indagar el motivo de la ausencia, pues tiene que hablar, tal vez comunicarse con la persona, qué sucedió, qué pasó, o si la persona no avisa, pues obviamente simplemente se le descuenta el día, ¿no? O sea, simplemente se le estará descontando su día de pago y se le considerará para el día de pago, ¿no? Entonces el empleado se ausenta por una causa real. Puede ser también un problema personal o un problema familiar. Y pues aquí debe ser flexible, ¿no? A veces los contratos colectivos no consideran esto, no se considera como la cuestión de problemas personales o familiares. Aquí será muy importante que la persona tenga una buena comunicación con la organización, con recursos humanos, con su propio jefe, para pues que haya esa flexibilidad, ¿no? Si no existe como tal un permiso, una figura de permiso en el contrato que hay en esa organización, bueno, pues la intención sería que hubiera cierta flexibilidad de parte de la organización para esto, ¿no? Puede ser que la persona no esté enferma, pero puede ser que alguien de su familia sí, y ese es un problema personal, ¿no? O familiar, que tenga que atender, que tenga que quedarse en casa con motivo de atenderlo, de cuidarlo, de alguna situación de este tipo, que alguien tuvo un accidente, o no sé, ¿no? Pues alguna situación ahí personal. El ausentismo culpable, pues el empleado se ausenta del trabajo sin razón alguna, ¿no? Aquí se finge enfermedad o se engaña al jefe con algún problema personal o familiar y no es verdad y no es cierto. Acá será, pues sí, criterio del jefe poder ubicar este ausentismo culpable. Cuando es enfermedad, pues no hay problema porque tienes que presentar, obviamente, un documento que avale que estabas enfermo, que te atendieron en alguna unidad médica. Esto será siempre necesario. Digo, a menos que sea algo, pues no tan grave y que en el momento te sentiste mal y pues no fuiste al doctor, sino estás en casa, pues será difícil. Pero aquí, como les comento, será ya mucho parte del criterio del jefe el conocer a las personas. Ya esto es recurrente en muchas personas. Cuando se vuelve esto del ausentismo, pues si es esporádico, bueno, pues es obvio que no será algún fingimiento, no estará mintiendo. Pero si ya es recurrente, ¿no? Esto como decimos a veces los maestros también con los alumnos, ya mató a la abuelita, ya mató al perro, ya mató a todos, ¿no? O sea, siempre tiene una excusa para fingir o para mentir en cuanto a por qué no asiste, ¿no? A trabajar. Entonces, ya será mucho el criterio y ir conociendo a las personas y viendo que son personas problemáticas o que incurren en esta situación, ¿no? Que van incurriendo en esta cuestión. Entonces, el patrón o el jefe, en este caso, tendrá derecho a investigar, a indagar el motivo o a pedir un comprobante válido para poder justificar la inasistencia. Entonces, si el empleado se ausenta por una enfermedad, pues su obligación es presentar una constancia. Puede ser que sea a lo mejor de un médico particular, aunque esto se presta a falsificar, ¿no? Estos documentos, hasta inclusive de las mismas unidades médicas públicas, a veces se falsifican. Yo he visto ahí de los alumnos que inclusive en Facebook, de mis mismos alumnos, han publicado aquí les dejo
lugar donde pueden descargar comprobantes médicos, ¿no? Para que si faltan, ya nada más se lo presenten al maestro, ¿no? Entonces, bueno, se presenta en todos lados, ¿no? Entonces, en las clases, en la cuestión laboral. Entonces, sobre todo, y lo más grave es que el ausentismo es un problema, ¿no? Es un problema para las organizaciones, representa algo que tienen que atender. ¿Por qué? Porque los índices de ausentismo, lo que ya platicamos ahorita, afectan considerablemente la productividad, impactan en la rotación de la organización. Entonces, esto será muy, muy importante que se atienda, que se cuide y que se trabaje, ¿no? Si ya se ve que es un problema el ausentismo en la organización, bueno, pues trabajarlo, ¿no? Estar trabajando en la motivación para que la gente no caiga en estas estrategias de no ir a trabajar para evitar esto, ¿no? Ok, vamos a esta última parte de lo que es el ausentismo y, bueno, casi se nos termina la sesión. Vamos a pedirle a Gabriel, por favor, si nos ayudas con esta última. Sí, claro, profe. El ausentismo no siempre es responsabilidad del empleado. También puede causarlo la organización derivada de una ineficiente supervisión, la especialización de las tareas, falta de capacitación, falta de motivación y estímulo, una inadecuada, inadecuado clima laboral, las condiciones de trabajo, entre otras. Es importante que el ausentismo y rotación sean conceptos tomados en cuenta por recursos humanos para su análisis y creación de estrategias, de modo de que eviten llegar a una separación laboral no necesaria. Ok. ¿Qué es lo que estábamos comentando ya ahorita, no? Pero viendo esto, no siempre es responsabilidad del empleado. Puede ser derivado o esto llegar derivado de un mal trabajo al interior de la organización, de parte de recursos humanos o de parte de las áreas. Puede ser derivado de una ineficiente supervisión de los jefes, de una falta de especialización en las tareas, de falta de capacitación a las personas, falta de motivación, que es lo que yo les comentaba. Debe de haber programas de motivación que te motive a ir a trabajar, que te guste ir a trabajar, que te llame la atención el ir a trabajar, ¿no? Esta parte de un estímulo que tengas y que te levantes con ganas, pues, para ir y te presentes a trabajar. Esto será fundamental. Un inadecuado clima laboral y que no se atiende, las condiciones de trabajo, pues, entre otras, son cosas que son responsabilidad de la propia organización, son responsabilidad de la empresa y que tiene que atender, sobre todo recursos humanos, es donde tiene que influir mucho en ello para cuidar esto, ¿no? Y que a través de ciertos programas la rotación y el ausentismo puedan bajar, puedan disminuir en la organización y no representen estos impactos productivos en los costos de la propia organización. Entonces se tiene que hacer un análisis, se tienen que crear estrategias para poder trabajar estos ámbitos, estos rubros y no tener que llegar hasta la parte de la separación laboral, ¿no? A llegar ya a tomar una decisión. Entonces, antes de llegar a tomar una decisión de separar a alguien de su puesto ya o separarlo de la organización, pues hay muchas cosas que se pueden hacer antes, ¿no? Hay muchos programas que se pueden implementar, muchas medidas que se pueden tomar, sanciones inclusive previas a que se pueden llegar a tomar en ello. Entonces, pues son cosas que debemos de cuidar, son cosas que si se trabajan con previsión, pues será mucho mejor que si se trabajan ya como una cuestión reactiva. Ante los problemas, pues ya nada más se reacciona. Pero si se previenen, si se prevén muchas cosas, se puede llegar a esto, a cuidar y no se tenga que llegar a una separación laboral, ¿no? Ok, bueno, el siguiente tema que tenemos es el despido. El despido que puede ser justificado o puede ser injustificado. Entonces, este tema lo vamos a empezar a revisar ahorita al regresar de la sesión. Nos va a cortar los 40 minutos y tendremos una nueva sesión de 40 minutos. Vamos a estar viendo ahorita la noticia de Uber y cómo a través de un video, no sé si vieron esta noticia, a través de un video corto de 3 minutos, pues despidieron a 3.500 empleados, ¿no? A través de un video es muy común en muchos lugares del mundo hacer un video y rápidamente despedir a la gente. Se ve que no tiene, yo ya vi el video, no tiene mucha experiencia la persona ahí de Uber, se ve como nerviosa, insegura, aunque fue breve al punto, pero sí, es parte de estos procesos, ¿ok? Voy a cerrar entonces la sesión, nos quedan 2 minutos. Les pido conectarse lo más pronto posible para iniciar o retomar pronto la sesión. Ok.
De todos modos, por si alguna cuestión, ya veo quiénes están aquí. Muy bien, voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar a la nueva.